¿Cómo es tu llegada a la Legión Extranjera? Es decir, el primer contacto con el mundo militar es tu llegada a la Legión Extranjera, ¿no? Sí. Antes, cero. Nada. Vale, ¿y cómo es tu llegada el primer día? ¿Qué es lo que recuerdas? Cuéntame absolutamente todo, ¿eh? Vale. A ver, Se vienen, señores, ¿eh? Se vienen curvas. Yo me estuve preparando durante mucho tiempo. Estuve viendo todos los documentales, intentando contactar en LinkedIn. Mira, para toda la gente que me está... ¿Esa es mi cámara? Sí. Para toda la gente que me está comunicando por privado de cómo puedo tener acceso a contratos militares privados y todo eso, o información, es la plataforma de LinkedIn, porque vosotros vais ahí y conectáis con otras personas que están donde vosotros queréis llegar, y a partir de ahí pues os hacéis amigos, empezáis a conseguir esa información para finalmente llegar a donde están ellos, ¿vale? Entonces, pues eso, LinkedIn y otras plataformas, incluso antes era Facebook, ¿no? Para contactar con ese tipo de personas y conseguir el máximo de información. Aunque realmente yo cuando llegué ahí era como si no supiera nada. No sabía cuánto tiempo iba a durar la instrucción. ¿De qué año hablamos? 2019. Yo estuve 3 años en la Legión Extranjera y tengo 2 años en África como contratista militar privado. Y ahora dirás, sí, pero la Legión, el contrato es de 5 años. Sí, yo me salí a los 3 años cuando me di cuenta de que es un lugar para tontos, donde no hay más que tontos, que están fatal, que tienen la cabeza quemadísima, que no son capaces de pensar ni de tomar decisiones. Son robots. Son robots y dije, este sitio no es para mí. ¿De qué forma me salí? Por baja de depresión. Es la única forma de salirse. Tomé mi baja de depresión. Baja por depresión. Por depresión, has dicho, ¿no? Sí. Vale. Y me fui a casa. Me fui a casa y dije, no quiero estar aquí nunca más. ¿Y tu llegada? Bueno, lo que me estabas comentando. Sí, mi llegada. Pues yo intenté obtener el máximo de información posible. No conseguí prácticamente nada. Por aquel entonces también es verdad que había mucha menos información. A día de hoy es que miras en TikTok, buscas la Legión Extranjera y te va a salir un montón de cosas también. La cosa es que yo me estuve preparando muchísimo. Psicotécnicos. De hecho, ahí te ponen 3 psicotécnicos. 2 de 25 preguntas o 26, 25 creo que eran. Y 1 de 20. Yo tenía la nota máxima en todos. Y no por ser el más listo ni el más inteligente, sino porque me lo preparé. Luego a tener en cuenta que si tienes... la que es sobre 20 te va a contar para los cursos que vayas a hacer luego. Si quieres ser suboficial, me parece que te piden un 16 sobre 20. No lo tengo muy claro porque no soy suboficial, pero creo que algo así. La cosa es que llegué a Ubañ, me tuvieron ahí como 15 días, me hicieron firmar un montón de cosas sin dejarme leer, eso desde el principio. Te ponen un montón de vacunas que ni siquiera sabes lo que son. Vale. Y te empiezan a militarizar de alguna forma. Te rapan el pelo, no te dejan hablar. Cuando suena una alarma tienes que ir corriendo, tienes que llegar lo antes posible, la limpieza al máximo y todo eso. Luego de Ubañ, que te hacen ciertas pruebas ahí, que por cierto, para entrar a la Legión te hacen unas pruebas de dominadas, que creo que te pedían 7 dominadas, aunque ahora tengo entendido que han quitado la prueba porque ya no la pasaba nadie. Y luego la Kursnavet, que es 2 conos, 20 o 25 metros entre ellos, y tú tienes que correr y llegar antes de que suene el pip. Pues bueno, yo me hice todas las dominadas. También en la Kursnavet saqué un 8,5 o así, corro muy mal. Y luego de eso me mandaron a Castelnaudary, que es el Quatrième Régiment d'Infanterie, que es un regimiento de instrucción. Allí pasas 4 meses. El primer mes te vas a una granja en medio del bosque. ¿Y por qué te vas a una granja? Porque es el periodo de militarización, en donde tú te olvidas de todo lo que es civil y ellos te intentan hacer abandonar. ¿Y por qué te vas a una granja y no te quedas en el regimiento? Pues porque ahí no hay autoridades y no pueden ver lo que están haciendo contigo. Entonces, tú estás ese mes ahí en la granja. El programa es tipo que de 5 a 11, 12, 1 de la mañana tú estás haciendo actividades sin parar, aprendes a marchar, aprendes a cantar, haces pruebas, algunas más duras, algunas menos, sobre todo las marchas, el cargar peso. Si alguien se quiere presentar a la Legión, lo más importante son las marchas. Yo me quitaría el gimnasio
y de hecho lo hice mal porque yo hacía más gimnasio que otra cosa, y cuando llegué ahí te enfrentas a muchísimas marchas. Mucho andar, mucho correr, mucho andar, pero a una velocidad muy rápida. Vale. Tú imagínate un hombre de 1,90 m, casi 2 metros, yendo lo más rápido posible sin correr. Tú le tienes que seguir el ritmo. Corren mucho. Con peso encima, entiendo. Sí. Lo hacen de forma escalable, ¿vale? Para que tú te puedas adaptar poco a poco. La primera marcha siempre es la más complicada, te hacen como 10 kilómetros, pero muy, muy cañeros. Y luego van aumentando los kilómetros, pero lo hacen a un ritmo más tranquilo. Pues eso, el primer mes ahí estás en la granja, y luego los siguientes 3 meses estás en el regimiento de instrucción, pues formándote. Estudias varias cosas. Estudias sobre genio, creo que se llama en español. Genio, bombas. Vale. Tipo sobre las bombas, las minas, ¿no? Explosivos. Sí, explosivos. Estudias sobre explosivos, topografía, transmisiones. Vale. De todo, ¿no? Sí, de todo lo general. Militar, sí. Sí. Y déjame preguntarte, Alex, tío, los primeros días allí, tengo entendido que la Legión Extranjera van a hostia limpia. ¿Te pegan? ¿No te pegan? ¿Te rapan la cabeza? Es decir, alguna prueba así que digas tú, lo más duro que tú digas, hostia, ¿dónde coño me he metido? Que podría estar más a gusto en mi casa, coño. Sí, de hecho es que en estos 4 primeros meses depende de los... ¿cómo decirlo? Depende de los cabos, depende de los cuadros, ¿no? ¿Instructores? Sí, depende de los instructores que te toquen, porque de hecho es que los cargos, sí. Sí, los seleccionan en sus respectivos regimientos y luego te los traen a ti para instruirte a ti. Pues depende del que te toque, te va a tratar de una forma o de otra, te va a llevar una instrucción u otra. Mi instrucción en Castelnaudary los 4 primeros meses fue muy tranquila. Yo tuve un problema de inflamación, de hecho tenía las rodillas así y yo pues hacía todas esas pruebas con muchísimo dolor. Me costó mucho superarlas, por lo menos los primeros 4 meses. Luego cuando pasan los 4 meses, cuando ya te dicen ya eres militar, tú te vas a tu respectivo regimiento. Yo estuve en infantería y ahí pues te hacen algo que se llama FTS, donde es una formación ya no es tan general, sino que es más específica del regimiento en el que estás. Entonces, yo siendo infantería, pues todo lo que es armamento, conocerte cada pieza de las armas, todo esto, y sobre todo las marchas y el poder, ¿cómo decirlo? Es mucho más difícil a nivel de disciplina, a nivel de todo, que si coges, por ejemplo, genio, lo de los explosivos, o si coges caballería, el primero de caballería, que son blindados, ¿vale? Entonces fue ahí, en esos 2 primeros meses, en los 2 meses de FTS, donde dije, joder, esto es inhumano, porque ahí tú ya no estás en ese regimiento de instrucción, sino que estás en un sitio donde literalmente te quieren destrozar. A ti te quieren quebrar el cerebro. ¿De qué forma lo ¿Cómo? hacían? ¿De qué forma lo hacían? Sí, a ver, la cosa es que lo primero de todo, tú ahí solo tienes tú tienes el sueño, la comida, y yo diría que ya esos son los únicos 2 placeres que tienes, y te quitan eso. Entonces, cuando tú no descansas y tú no comes, es que ya no eres capaz de nada. Y luego pues te humillan, pero te humillan de una forma de que tú ves en las películas estas americanas que ves a un cuadro que te motiva, te grita pero te motiva. Sí. Y siempre al final de la película ves ahí al que te jodió la vida pues ayudándote. No, ahí no. Ahí te humillan de todas las formas posibles, te llegan a escupir, te llegan a pegar, de todo. Sobre todo depende del cuadro. Yo diría que lo mejor de todo es que no te toquen los del este. No soy racista ni nada por el estilo, pero todo lo que sea polaco o ruso te va a joder la vida, te va a amargar de todas las formas. Limpia, ¿no, man? Depende. Es que fíjate, antes en algún momento fue así, a hostia limpia. Ahora ya no. La policía militar lo controla muchísimo eso. Y eso es bueno y a la vez no es bueno, porque la instrucción de la Legión está hecha de forma que los castigos son colectivos. Entonces, si tú y yo somos compañeros y yo hago algo y por ello nos van a joder a los dos, tú luego si me pegas a mí, a ti te van a echar.
Entonces antes funcionaba el castigo colectivo porque cogían a ese compañero que era un subnormal y entre varios le pegaban una paliza y luego ya se calmaba. Ahora ya no dejan. Eso sí, los cuadros, si te pasas un poco con ellos, obviamente te van a encerrar, habitación a oscuras, y te van a dar por todos lados. ¿Te lo hicieron a ti? A mí me lo hicieron, sí. A mí me lo hicieron 2 veces. ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez era... Nosotros estábamos en una granja, ¿vale? Y habían era como un albergue, habían literas y tal. Bueno, pues cuando estaban todos fuera teniendo otras actividades, a mí me hicieron escalar por una ventana y al pasar de esa ventana, pues paliza. Entre 2, se pusieron guantes para no dejarme marcas, pero claro, te pegan entre 2, tú no te puedes defender porque si te defiendes te la van a liar te pegan fuerte. Más, ¿no? Y eso de que te pegan a las costillas, a la nariz, en la nuca y no miran por dónde. ¿Y cómo te empiezas a familiarizar con, ¿cómo se dice? Bueno, sí, con las hostias y con los puñetazos? ¿Tú concibes que es normal? ¿Qué es lo que tienes que sufrir? O... Sí, mira, de hecho, esto me parece gracioso porque yo cuando llegué a la Legión no me podía creer que en Europa, en un país del primer mundo, hubiesen castigos tan inhumanos que te llegan a tratar como un esclavo y te torturan. Es que te torturan. De hecho, es que hay una prueba, yo no sé si la hacen a todo el mundo porque, como te digo, cada instrucción es distinta porque depende del instructor, siempre seleccionan distintos instructores. No es que sea una compañía de instructores, sino pues los van eligiendo de distintos sitios. Pues a mí me hicieron lo típico de que te amordazan, a mí me pusieron música mexicana, entonces me amordazaron y me empezaron a torturar, pues no me llegaron a arrancar uñas, pero sí que es eso de que te mojan el saco que llevas en la cabeza, estás a oscuras, andas en círculos, te tumban al suelo, les empiezan a pegar a los compañeros y tú escuchas los gritos y es parte del proceso. Es parte del proceso. Vamos, que en ese momento tú ahí, escuchando a tus compañeros gritar, pues, se te pasa algo por la cabeza. Nada. Es como... sobrevivir y punto. Claro. De hecho, ellos dicen mucho una cosa que es que... no sé cómo lo decían en francés, pero... cerrar la mente. Te decían... ferme la tête. Tipo, bueno, cierra la cabeza. No pienses en nada. Y... durante las marchas, sobre todo en la instrucción, porque hacen muchísimas marchas, y el problema no son tanto las marchas, sino el peso y el no comer bien y el no descansar. Y yo recuerdo que llegué a un punto en que entrecerraba los ojos, ¿vale? Y mientras andaba, literalmente yo llegaba a verme como en tercera persona. Yo veía como si una cámara estuviese detrás mía arriba, y yo me veía andando y es algo que dije en Tengo un Plan y lo quiero mencionar aquí porque seguro que me van a caer de hostias por todos lados. Y es que hay una técnica que he desarrollado y que muchas más personas usan, que es la de dormir andando. Y es que tú llegas a un nivel de cansancio tan extremo que es imposible aguantar más y tú simplemente cierras los ojos, de hecho los entrecierras. La técnica, o sea, la técnica de por sí es mientras vas andando en línea recta, tú empiezas a entrecerrar los ojos y llegas a un punto en el que inconscientemente tú andas y digo que te duermes porque realmente te duermes, porque tú cuando decides despertarte o cuando consigues despertarte, tú te sobresaltas, te despiertas, de verdad que te despiertas.